Te prometo que no nos molestamos, acá también estamos grabando. Bueno, ahí ya preparo para hacer esta pequeña práctica y ya los vamos a liberar. Ahí se conectó Alejandro también. Genial. Bueno, vuelvo a compartir pantalla. Ahí estamos. Ahí estamos. Y ahí estamos. Bueno, lamento si tienen cosas que hacer o algo, pero es mucho contenido para... Y no quería dejar pasar muchas cosas y eso que se nos pasaron un montón de cosas. Bien, bueno, actualización de la fuente de alimentación. Recuerden que básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es el tema de la potencia. Después podemos pensar si la fuente tiene algún tipo de certificación. Recuerden que con respecto a las funciones, la función de rectificar corriente, cuando una fuente certificada lo hace en 3 o más pasos y eso me asegura de que la salida va a ser digamos, totalmente estable a niveles de tensión. Pero tener en cuenta más que nada la potencia. Bueno, acá fíjense que busque calculadora de wattaje, dice wattaje, pero sería la cantidad de watts, es decir, una calculadora de potencia, como la que les puse ahí en el documento de Word que después le va a llegar. Y bueno, y esto estaría bueno también poder investigar, o sea, qué tipo de hardware actual podríamos llegar a necesitar para actualizar una máquina. Yo ahí les había puesto 2 ejemplos. Una plataforma era una plataforma Intel con un procesador i5 de 10ª generación y un mother con un B560. Y en el otro caso, en la otra plataforma, tenemos un Ryzen 5 y con un Mother un 450. Digamos, uno puede ir buscando qué cosas actuales hay para trabajar. Son 2 configuraciones que no son el tope de gama, pero son configuraciones altas. Digamos, son 2 configuraciones muy buenas para lo que sería una computadora. Bien. Llegamos a la práctica. Bueno, esto de hardware, bueno, acá está hablando acerca de qué tipo de configuración necesito para una computadora. Yo lo voy a dividir en una computadora que podríamos denominar de oficina y una computadora que podría llegar a ser de diseño. Cuando digo o hablo de una computadora de oficina, estoy hablando de una computadora que me permite hacer cuestiones básicas como utilizar un procesador de texto, una planilla de cálculos, navegar por internet. Y cuando hablamos de algún cliente pesado, estamos hablando de una máquina que necesita correr algún programa de renderización, de CAD, no sé, aplicaciones nuevas como Solid Edge o como alguna aplicación que requiera mucho hardware para trabajar, ¿no? ¿Conocen esto? Sí, ¿no? Más o menos. No, yo no. No me sé las siglas en inglés, el Network, no sé qué, Storage. La escuchaste nombrar, Lucas, nomás, perfecto. Bueno, esta caja que tenemos acá se conecta por un cable de red a un switch de una red y acá dentro en estas cajitas puedo ir poniendo discos. Entonces, si yo trabajo en una escuela o trabajo en una empresa, toda la información importante y centralizada está guardada en esta caja que se denomina NAS. Entonces, si un día Gladys no viene a trabajar y tiene su computadora con contraseña, Gabriel lo que puede hacer se mete al NAS, a pesar de que la computadora de Gladys no esté prendida, y puede acceder a la información. Si quieren explorar un poco más, los nuevos routers de Telecentro y de Speedy tienen un puerto USB, y en ese puerto USB yo podría poner un pendrive o podría poner un disco externo y utilizar esa unidad como si fuese un NAS. ¿Y cómo? La información la guardo en ese lugar y cualquiera en nuestra casa podría tener acceso a esa información independientemente de que esté una máquina o no prendida. Es una centralización de información, nada más. Bien, bueno, esto después lo leen. La Universidad de Matanza tiene, cuando está abierto algún lugar para dejar cosas en desuso,
digamos, para poder reciclar y poder enviar. Y vamos a trabajar un poco con esta medición de la fuente de alimentación. Bueno, ¿qué pasaría si yo tengo una computadora? Y esto lo van a trabajar en la clase que viene con los diagnósticos. Y viene alguien y me dice, yo tengo una computadora que no prende. ¿Qué es lo primero que dirían ustedes? ¿Sí? Tengo una máquina que no prende. ¿Qué preguntarían o qué? ¿Se ve esto ahora como pantalla principal? Sí. Sí. Bueno, ¿qué dirían ustedes? Me pasó. Tengo una compu que no prende, que no enciende. La fuente. Ya así de una decís la fuente. Sí. Ah, no sé. Bueno, lo primero que hay que trabajar con esto es que es muy, muy difícil diagnosticar. A mí me pasa a menudo, y los que estén en el rubro de informática también, es que lo llamen por teléfono, y creo que Lucas nos va a aportar acá lo que nos falta, y es que justamente eso, de que si directamente no prende o no queda en el medio. ¿Qué es lo que nos pasa a los informáticos? Nos llaman por teléfono y nos tiran un diagnóstico tal como si fuésemos el padre Mario y a partir de una estampita fuésemos a solucionar el problema. Eso es prácticamente imposible, ¿no? Es decir, o sea, yo puedo tener alguna falla que denote en la máquina, pero no siempre la solución va a ser la misma o no siempre se puede producir por exactamente lo mismo. Y lo otro que hay que tener en cuenta es empezar a tratar de sesgar o arrinconar un poco el problema. No es lo mismo que alguien me diga que la computadora no enciende, es decir, que yo la aprieto y no hace absolutamente nada, a que la computadora, por ejemplo, encienda y no dé imagen. ¿Sí? Fíjense que si la computadora enciende y no dé imagen, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo hace un rato en nuestro Word, no estaría ejecutando lo que mencionamos como post. ¿Sí? Si yo tengo una computadora que la aprieto, los ventiladores se encienden y no da imagen, lo que no está ejecutando es este primer paso de arranque, no está ejecutando ese autochequeo. Pero bueno, en este caso es una computadora que no hace absolutamente nada. Obviamente que antes de tirar la fuente, me fijo que haya luz en el barrio, que el enchufe que tengo acá en el escritorio tenga corriente, que cuando hayan limpiado la máquina no hayan dejado el cable, que si tengo algún interruptor como este acá no esté apagado y que sea por eso que no esté funcional. Y después, bueno, obviamente el candidato, ¿sí? El candidato a fallar va a ser la fuente de alimentación. Tengan en cuenta que están viendo el documento de Word, ¿no? Sí. Tengan en cuenta que la tensión de salida de la fuente va a ser de corriente continua, y los voltajes con los que vamos a trabajar van a ser los voltajes de 3,3 volts para lo que van a ser los cables naranja, ahora lo vamos a ver, de 5 volts para los cables rojo y de 12 volts para los cables amarillo. ¿Vamos hasta ahí? Todos estos cables, siempre que yo tenga que medirlos, los voy a tener que medir con el cierre de circuito negativo, que van a ser los cables negros, y cualquier cable negro me puede servir para medir el circuito. ¿Qué quiero decir? Que si yo quiero medir 3,3 volts, ¿qué tengo que medir? Cable naranja y cable negro. Quiero medir rojo, ¿qué tengo que medir? Cable rojo y cable negro. Y quiero medir los 12 volts, que mido el amarillo y el negro. Siempre el negro va a ser el polo negativo que nos va a permitir justamente cerrar este circuito y poder realizar la medición. Bien, fíjense que yo tengo acá la fuente de alimentación, ¿sí? Creo que se visualiza bien. ¿Y qué pasa? Si yo tengo una computadora que no enciende, que no hace absolutamente nada, saco los tornillos de la fuente, la pongo en el banco de trabajo, enchufo el cable de corriente, fíjense que está conectado a la energía, pero la fuente no funciona, ¿sí? Es decir, la fuente no enciende. ¿Por qué es que no enciende esta fuente? Bueno, lo cierto es que para que la fuente inicie no tiene un botón de punto como las luces que tenemos en nuestra casa. Vieron que la luz para un lado está prendida y para el otro lado está apagada,
sino que lo que tiene es un encendido que se denomina encendido de pulso o encendido de wake up, ¿sí? Como el despertarse. La fuente está en espera, en stand-by. Cuando uno aprieta el botoncito de adelante, fíjense que el botón, o sea, va y viene y le da el pulso para que justamente esta fuente arranque. Cuando yo saco la fuente del gabinete, no tengo esa configuración para enviarle un pulso. Entonces, la primera forma que tenemos de probar, es realizando un puente en el conector ATX. Fíjense que de todos los conectores que ustedes van a tener, habíamos hablado de este que era el SATA Power, que lo vimos recién en uno de los slides. Lo vamos a reconocer porque va a ser el más grande de todos. Es decir, el más grande de todos. ¿Cómo? ¿Cómo? Me parece que dejaste la pantalla compartida en el documento y no se visualiza el resto. ¿Ahora sí? Okay. ¿Ahí sí? Ok, ahí sí. Genial, perfecto. Bueno, yo lo que les decía es que cuando yo agarro una fuente de alimentación, fíjense que ya está enchufada la fuente de alimentación. Noten también que bajo ningún punto para hacer las pruebas vamos a sacar la tapa, porque yo acá estoy ingresando 220 volts de corriente eléctrica. Si yo meto los dedos acá adentro, me va a hacer mal, puede generar hasta la muerte porque me voy a quedar electrocutado. Es decir que yo nunca voy a estar retirando la tapa, al menos por ahora o en estas pruebas iniciales. Tengan en cuenta que a la salida, ¿sí? Es decir, en estos cables que yo tengo acá, voy a tener como máximo 12 volts de corriente continua que podríamos llegar a dañar algún componente si manipulamos mal, pero no nos vamos a hacer daño nosotros. Cuando yo ubico el conector ATX, que es este que tengo acá, necesito cerrar el circuito para verificar si esta fuente empieza a funcionar. Bueno, ¿cómo hago ese cierre de circuito? O sea, ¿cómo voy a generar ese cierre de circuito? Bueno, lo voy a cerrar justamente ubicando de todos los cables que tenga un cable verde y un cable negro. ¿Sí? Es decir, un cable verde y cualquier cable negro me va a permitir cerrar el circuito. Pero bueno, ¿cómo lo hago si estoy en una isla desierta, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer para poder probar? Es una isla desierta que tiene corriente alterna para la fuente. Simplemente lo que voy a hacer es agarrar un pequeño cable, pelar la punta y poder justamente realizar, bueno, ¿sí? Bueno, vamos a pelar la punta. Fíjense que es un cable de fuente común. Esto se puede hacer más chiquito y se puede tener en la cartuchera, es bastante útil. Y lo que vamos a hacer es justamente un puente entre el cable verde, es decir que voy a poner un extremo en el cable verde y el otro extremo lo voy a poner en cualquier cable negro. Este me queda cómodo, así que lo vamos a poner por ahí. ¿Sí? Automáticamente, fíjense, no sé si se visualiza ahí, ahora la voy a apagar. Creo que se ve cuando para, ¿sí? Ahí se ve el ventilador. Me permite verificar si esta fuente está funcional. Que esté funcional me está indicando de que el ventilador está arrancando, ¿sí? O sea, está, digamos, iniciando este ventilador. Pero bueno, yo todavía no sé si va a permitir que la computadora arranque, porque la falla inicial, ¿cuál era? Y yo apretaba el botón y la máquina no hacía nada. Ahora, en el banco de trabajo, esta fuente está funcional y el ventilador gira. Lo que voy a tener que verificar, ¿sí? Lo que voy a tener que verificar es cuáles son los voltajes de salida, que era lo que habíamos hablado hace un ratito. Si la fuente tiene 3,3 volts, si tiene 5 volts y si tiene 12. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a trabajar con el tester, vamos a agarrar un tester. El selector lo vamos a llevar a la parte de corriente continua, que sería esta que tenemos acá, sí que está indicado acá con la línea y los 3 puntos. ¿Y cuál es la tensión máxima que yo espero medir? 12. 12, ¿sí?
Entonces, lo que voy a hacer es no ponerlo en 2, porque si no voy a estar muy debajo de lo que espero medir, y sí llevarlo a 20, porque voy a estar seguro que voy a estar dentro de ese rango. Una vez que yo tengo eso ahí, vamos a ver si ahí se puede visualizar. Creería que sí. Agarramos cualquiera de los cables, ¿sí? Por ejemplo, este que tenemos acá. Fíjense que consta de, digamos, de los 3 voltajes que vamos a medir. Acá tenemos un amarillo y un negro. Y lo que vamos a hacer justamente es posicionar en el amarillo. Vamos a ponerlo en la parte de atrás, para que puedan medir ahí. Y lo vamos a poner en uno de los cables negros. Bueno, fíjense, yo esperaba medir ¿cuánto? 12 y estoy midiendo 12,44. Es decir que estamos más o menos bien, estamos dentro del porcentaje de tolerancia, más o menos 5%. Lo mismo vamos a hacer con el cable rojo, es decir, colocamos la punta del tester en el cable rojo, ahí, y lo vamos a poner con un negro. Fíjense que yo esperaba medir 5, estoy midiendo 5,25, y lo mismo vamos a hacer con el cable que tenemos acá, que sería el cable naranja. Espero medir 3,3, estoy midiendo 3,39, me estoy acercando bastante. Bueno, este es un segundo indicio. La fuente arranca, la fuente tira un voltaje más o menos aceptable, podría llegar a ser mejor, pero es más o menos aceptable, y yo digo, perfecto, esta fuente está funcionando sin problemas. Bueno, lo cierto es que no puedo, digamos, no puedo... Se cortó ahí la imagen, ¿no? Sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, lo cierto es que no puedo automáticamente indicar que eso es así. ¿Por qué? Porque la fuente está trabajando sin ningún dispositivo. ¿Qué quiere decir sin ningún dispositivo? Es que no tiene ninguna carga, ¿sí? La fuente no está teniendo ninguna carga. Entonces, lo que yo tengo que asegurarme es de que esta fuente, cuando le instalo algo, vamos a probar con una lectora de CD, ¿cómo se comporta? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el comportamiento cuando yo trabaje con una lectora conectada? Tengan en cuenta que todo esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo con la fuente apagada, ¿sí? La fuente no está prendida, es decir, yo no voy a enchufar absolutamente nada con la fuente encendida, estoy haciendo con la fuente apagada. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a conectar esta lectora y vamos a empezar a medir cómo se comporta con una carga. Enciendo la... ¿Sí? Ya está encendida. Vamos a agarrar alguno de los conectores. Vamos a agarrar... ¿Se acuerdan cómo se llama este conector? Que empieza con Mo y termina con Lex. El Mo. Molex. Genial. Bueno, entonces fíjense que yo pongo a medir 12 volts, ¿sí? Y me está midiendo lo que yo tenía hace un rato. Hace un rato era 12,44. Ahora, fíjense lo que pasa cuando abro la lectora. Cuando intento abrir la lectora. ¿Sí? No está abriendo la bandeja. Pero no sé si notan que se modifica un poco la tensión. ¿Lo llegan a ver ahí? Y después se vuelve a estabilizar. ¿Se nota ahí en pantalla que se mueve? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, esto lo que está indicando es que la fuente está trabajando, es decir, que está estabilizando y está regulando la salida que podemos encontrar, incluso con esta carga que tenemos acá. Bueno, esta es una de las opciones que tenemos para probar la fuente de alimentación. Otra de las opciones que tendríamos para probar es la de tener algo un poco más técnico, ¿sí? Esto que no sé si se visualiza ahí. Esto es un tester exclusivo para la fuente. Fíjense que tiene, tiene el conector del ATX de 24 pines, tiene las alimentaciones directas del CPU y tiene para probar los conectores Molex y los conectores SATA. Esto trabajaría más o menos de la misma forma que el puente, es decir, me va a cerrar el circuito. Fíjense que ahí cerró el circuito, nada más que enciende una luz,
y me va a medir algo más que es interesante. Fíjense que cuando yo conecto los 4 pines, fíjense que cuando conecto los 4 pines, ¿sí? Los tengo acá, me empieza a indicar el voltaje. Fíjense que me marca 3,3, 12,4, 12,6. Pero esta fuente que parecía que estaba funcionando del todo bien, porque el voltaje era correcto, porque digamos, estaba todo bien, yo creo que no, ahí, pero hay algo que titila y es la frecuencia de actualización. Esa frecuencia de actualización que dice 540 está diciendo que tarda 540 milisegundos en estabilizarse o volver al valor adecuado. Es decir, que esta es una fuente que hace que mi máquina, por ejemplo, no arranque. Yo la saco, parece que la fuente funciona, porque gira el ventilador, porque corroboré los voltajes de salida, pero hay un parámetro más que tiene que ver con la actualización de la estabilización, es decir, cuánto tarda en estabilizar los valores. Por eso es que uno veía que con la carga fluctuaba un poco, si bien volvía, tiene que ser mucho más rápido esa frecuencia de actualización. ¿Está bien? Bueno, nada, metimos todo. Metimos todo y bueno, nada, queda ahora a ver si hay alguna duda o alguna consulta. Bueno, acá me está hablando Lucas, si no aprendes el pitido del madre, bueno, perfecto, Molex, genial, y bueno, y ya vamos terminando. ¿Dudas, consultas, algo que haya quedado pendiente? Consulta yo, Pablo, ¿sabes que me tengo que comprar una máquina ahora porque estoy trabajando con unas laptops, ¿no? Y Sí. yo hago diseño gráfico. Y bueno, viste, hay unos precios que, bueno, por eso yo quería algo, digamos, de gama media, pero que pueda correr bien el paquete de Adobe, Claro. sin problemas. Mira, yo creo que tenés que arrancar desde lo que sería o un Ryzen 3 en el caso de plataforma AMD o un i3 en el caso de Intel. ¿Sí? Eso sería como lo mínimo que tendrías que encarar. Y de ahí hacia arriba. Porque ahora tengo una i3, viste, una laptop, pero, por ejemplo, no sé, querés ejecutar algo y, viste, qué sé yo, no sé, cambian, no sé, un degradado, suponete, y tenés que esperar, viste, está muy lenta. Entonces me parece sí, tiene que ser algo superior, pero también estaba con esa incógnita, viste, con la duda si Intel o AMD, porque Es, viste que hay bastante diferencia en el precio, es, ¿no? una Pero duda existencial. Mira, ten en cuenta de sí, que a pesar de que sea un i3 el procesador que vos hablar de la tenés, Mac, ¿no? ¿cómo? Que me encantaría una Mac, pero está 500.000 pesos la que me serviría de Mac. Ni hablar una Mac, digo. No, sí, yo trabajo con Mac y sí son costosas, tenés máquinas más baratas que eso, pero sí siempre es más costosa que una máquina con Windows. Pero puntualmente es esto, cuando vos pienses en un i3, ten en cuenta que también hay diferentes generaciones, no es lo mismo un i3 de 10ª generación que un i3 de 2ª generación. Es decir, porque Ah, de séptima tengo yo. De de séptima o 7ª de octava generación, algo así. Bueno, y la otra cuestión a tener en cuenta que no es lo mismo cómo se comporta un procesador en una notebook dentro de un mother embebido, de un sistema embebido, que en una computadora de escritorio donde vos podés elegir un mother más potente, con un frontside bus más rápido, e incluso podés agregarle una placa de video para manejar estas aplicaciones pesadas. ¿Sí? Sí, Yo. sí. ¿Vos me podrías aconsejar alguna? No sé, después si querés, si me dejas tu mail o algo así, yo te Gaby, después les escribo. compartís mi celu o el mail y no hay ningún problema. Perfecto. En el grupo, lo pongo en el grupo. Genial. Bueno, muchas Buenísimo. gracias. Bueno, ¿alguien más? La mía es personal también. Bueno, está bien. Yo tengo problema que me cuesta que arranque, así que decías por el BIOS, todo eso. Yo calculo que debe ser eso. ¿Qué tengo que hacer? Eso que decías, tipo formatearla y tener una UPS para que no se apague, algo así. Bueno, en principio terminar el curso de IT Licencias, de ahí vamos a Sí, tener por eso, ¿no? esto en Porque principio. me parece que tiene que ver con lo que vimos hoy, lo que le pasa a él, porque viste que justo él tiene problemas con que
tiene cambiada la fecha y la hora. A lo mejor ahí también hay un conflicto, ¿no? Como vos lo explicabas hoy. Que Sí, puede ser que no te permita navegar correctamente cuando tenés cambiada la fecha y la hora. claro, bueno. Miren, justamente la clase que viene, ustedes lo que van a ver es cómo diagnosticar y cómo hacer un análisis preventivo o correctivo, es decir, cuando ya hay un problema o antes de que haya un problema. Y se van a analizar un poquito más esas cuestiones puntuales. A ver, si se cambia la fecha y la hora, lo más probable es que sea la pila. Ahora, que vos cambies la pila, ¿te va a garantizar que no tengas más el problema? No lo sabemos. O sea, hay que analizar Claro. puntualmente, o sea, si es lo mismo que se cambie la fecha y la hora con que a veces no arranca, o si viene por otro lugar. ¿Sí? Es muy, muy difícil diagnosticarlo por acá. Solo el Te padre cuento una, la otra vez estaba haciendo, viste, el parcial del examen y se quedó entre la pregunta trabado 10 minutos. No podía avanzar ni para atrás, ni para adelante, ni para Claro. ningún lado. Bueno, ahí hay que analizar la generación. Si es un IO y tiene 2 GB, me suena que tiene unos cuantos años el IO. Habría que ver qué sistema operativo está corriendo. Sí, Están las bastante. opciones de actualizar con un disco sólido. Un disco sólido hace revivir a las computadoras más antiguas bastante. ¿Sí? Eso es algo que se está utilizando mucho. Una computadora que tiene unos años con un disco sólido funciona de modo más decente. Ah, está bien. Pero bueno, hay un montón para Bueno, gracias. ver. Sí, me habían dicho de ponerle 4 de RAM, mínimo, por lo menos. Bueno, es Un amigo. a evaluar también. Sí. Tenemos que ver cómo se comporta la memoria RAM, porque en algunos casos va a ser cierto lo que decís, pero en otros casos el problema puede venir por otro lado, no por la memoria RAM. Claro. ¿Está bien? Bueno, gracias. Sí, sí. Bueno, ¿alguien más? Si no, ya estamos cerrando y bueno, nos veremos en la próxima. Muchas gracias, Perfecto. profesor. Muy interesante, ¿eh? Bueno, Gracias. por el tiempo, gracias por conectarse y que tengan buen fin de semana. Muchas gracias, Pablo. Igualmente, saludos para todos.